¿Se ve la diapositiva? ¿Sí se visualiza? Sí, doctora. Ok, vamos a empezar. Asma bronquial, o bien su nombre es un proceso a nivel de los bronquios. No es parenquimal, sino a nivel bronquial, ¿no? Entonces vamos a tratar de conocer lo más importante en cuanto a esta patología, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición, ¿no? Asma bronquial, en todo lugar vas a encontrar una persona asmática, ¿no? Entonces, en nuestro medio es una enfermedad, hay muchos casos en nuestra región, ¿no? Acá ustedes saben que Chiclayo se caracteriza por los vientos, y pues esto trae polvo, ¿no? Etcétera. Entonces, hay muchos asmáticos, ¿no? En nuestra región. Es una enfermedad heterogénea porque es diferente en todos, ¿no? La edad de aparición, la sintomatología, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sucede es una inflamación y esta inflamación es crónica, ¿no? El asma bronquial se controla, no se cura, ¿no? Entonces, existe una inflamación crónica de la vía aérea. Entonces, esta inflamación, pues, va a provocar sintomatología, ¿no? Como dice ahí, está definido por síntomas respiratorios. Las- Tenemos, pues, sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, y toda esta sintomatología puede variar en tiempo e intensidad. O sea, no es algo con sintomatología progresiva, no. Varía en tiempo e intensidad. Puede ser intermitente, ¿no? De acuerdo a también a cómo vaya el paciente con su tratamiento. A diferencia del EPOC, que sí, pues es progresivo, ¿no? Cada vez el paciente va teniendo más y más molestias, ¿no? Acá no. Pero no solamente son síntomas respiratorios, sino también limitación variable al flujo aéreo expiratorio, ¿no? Entonces, una característica principal del asma es que estos dos componentes, los síntomas respiratorios y la limitación variable del flujo aéreo expiratorio, ¿no? Pueden resolverse espontáneamente o con tratamiento, ¿no? Entonces, pueden revertir espontáneamente o con tratamiento. Los síntomas desaparecer y la limitación al flujo aéreo, la función pulmonar puede regresar a la normalidad, espontáneamente o con tratamiento, ¿no? Pero existe ciertos casos donde ya no se cumple esta característica principal del asma, sino que la limitación al flujo aéreo puede llegar a ser persistente, ¿no? Entonces aquí una de las causas principales es el remodelamiento de la vía aérea, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer diagnósticos precoces y tratamientos oportunos para evitar a toda costa llegar al remodelamiento de la vía aérea, que posteriormente lo vamos a tocar, porque una vez que se remodela la vía aérea, ya nuestros tratamientos usuales ya no son efectivos, ¿no? O no son efectivos o son parcialmente efectivos, ¿no? Entonces, es importante los diagnósticos oportunos, los diagnósticos precoces y los tratamientos oportunos. Entonces, dentro de la etiología, ¿no? ¿Quiénes van a ser asmáticos? Primero, hay factores propios del sujeto. Aquellos que tienen alguno de estos factores propios del sujeto y se exponen a los factores ambientales son los que pueden desencadenar asma, ¿no? ¿Cuáles son los factores propios del sujeto? Predisposición genética, ¿no? Dentro de la familia hay papá, mamá asmático, ¿no? O familiares cercanos. Atopía, lo que es la alergia, ¿no? Una alergia muy excesiva, ¿no? Que también puede ser propia del sujeto o también puede haber condicionante genético. Hiperactividad bronquial, ¿no? Que es la respuesta exagerada pues ante un estímulo, ¿no? Por parte del bronquio. El sexo, que en niños es más frecuente en varones, y esto a medida que van creciendo ya se va equiparando la relación hombre-mujer. La raza más frecuente comprometida es la raza negra, ¿no? Entonces, estos son los factores propios del sujeto.
Ahora, ¿cuáles son los factores ambientales? ¿No? Entonces, si se exponen los sujetos que tienen alguno de estos factores, entonces a estos factores ambientales pueden desarrollar asma. Entonces, dentro de los factores ambientales tenemos alergenos del interior, como el polvo doméstico, alergenos animales, cucarachas, hongos. Uno de los animales muy frecuentemente relacionados es el gato, ¿no? Entonces, el gato. El gatito, pues, él se lame todo su cuerpo, ¿no? Ustedes han visto cómo se limpia, se lava el gatito, entonces con su lengüita se pasa por todo su pelaje. Entonces los alergenos en el gato están en su saliva, ¿no? Y al limpiarse con su lengüita todo su pelaje, distribuye todos sus alergenos en el pelo, en su pelaje. Y ahí es donde el pelaje se convierte, pues, en otro alergeno más, ¿no? Después tenemos alergeno del exterior, pólenes, hongos, ¿no? Entonces hay que preguntar también dónde vive, ¿no? Qué es lo que hay alrededor de su casa, etcétera. Sensibilizantes ocupacionales, humo de tabaco. Entonces, muchos de los pacientes asmáticos empiezan en la niñez. Entonces, el niño no va a fumar, pero sí puede estar en un ambiente de fumadores, papá, mamá, fumador o hermanos mayores fumadores o algún familiar que viva, ¿no? Dentro de casa, ¿no? Entonces, no, porque no solamente es el tabaquismo activo, sino también el tabaquismo pasivo. Polución ambiental, los contaminantes del interior y del exterior, ¿no? Un contaminante principal en nuestro medio, ¿cuál podría ser, aparte del tabaquismo? ¿Cocinar con Frecuente leña? el humo de leña, ¿no? El humo de leña, humo carbón, entonces es necesario preguntar esto, ¿no? También nosotros tenemos nuestras azucareras, ¿no? Entonces, vivir cerca de una fábrica también es un factor de riesgo, ¿no? La polución, lo de los carros, ¿no? Eso también podría contribuir, lo que sale del tubo de escape de los carros. Después las infecciones respiratorias. ¿Qué tipo de infecciones respiratorias? Bacterianas, virales. ¿Cuáles infecciones? Principalmente. ¿Nadie? Principalmente son las infecciones respiratorias virales, ¿no? Entonces aquí habla de la teoría de la higiene. ¿Alguien sabe lo que es la teoría de la higiene? ¿Alguien tiene alguna idea? No, porque aquí tenemos la teoría de la higiene. En muchas familias, ¿no? Al niño se le sobreprotege, ¿no? En relación a los contaminantes, ¿no? Todo limpio, todo brillante, todo sin polvo, todo absolutamente limpio. ¿Cómo Doctora, nosotros? Dime. disculpe, la teoría de la higiene tiene que ver con cuando a veces dicen no sobreprotejas mucho al niño que tenga contacto con el piso, como para inmunizar en este caso, ¿no? El sistema desde la infancia. Exacta. Claro, nosotros adquirimos nuestra inmunidad justamente cuando nos exponemos, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos exponiendo, vamos generando nuestros anticuerpos. Cuando nos resfriamos, cuando tenemos, cuando nos da problemas estomacales, ¿no? Todo eso nos va, ¿no? Protegiendo o generando, pues, ¿no? Nuestra inmunidad, ¿no? Pero en aquellos niños, ¿no? Como sucede muchos y ahora mucho más que antes, creo, ¿no? Los sobreprotegen, ¿no? Y no los exponen a nada, pues prácticamente están desprotegidos, ¿no? Entonces, esto contribuye también a la parte inflamatoria bronquial, ¿no? Los procesos virales son más fáciles de que ingresen a estos niños, ¿no? Que no han desarrollado, ¿no? Ninguna inmunidad, ¿no? Y esto puede contribuir en aquel que tiene algún factor propio del sujeto a desencadenar asma, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Infecciones por parásitos, ¿como cuál parásito?
¿O cuáles parásitos? Los que cumplen el síndrome de, los que pasan por los bronquios, los que hablábamos en la tarde. ¿Cuáles son los parásitos o un ejemplo de un parásito que tiene un paso transbronquial? Transbronquial. Lo que hablábamos en la tarde. ¿El Ascaris lumbricoides, doctora? El Ascaris lumbricoides, o sea, aquellos que producen el síndrome de Loeffler, ¿no? Entonces, dentro de ellos el Ascaris lumbricoides, ¿no? Después tenemos nivel socioeconómico, que son más relativos, número de hermanos, ¿no? Dieta, ¿no? En la dieta se refiere a comer muchas comidas rápidas, con muchos preservantes, muchos colorantes, ¿no? Fármacos, ¿como cuál fármaco puede producirte, ¿no? Una broncoconstricción, ¿no? Que se le dice, no consuma tal fármaco porque puede, ¿no?, desencadenarle. Los fármacos lo vamos a ver más adelante, pero uno clásico es la aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y la obesidad. Entonces, esos son los factores, ¿no? Todos estos factores para que el paciente tenga asma. Los del otro cuadro son los factores que precipitan exacerbaciones, o sea, ya son asmáticos y en quienes o qué cosa les va a desencadenar crisis asmáticas, ¿no? Son muy semejantes a los de acá. Acá, a diferencia, tenemos el ejercicio e hiperventilación, cambios climáticos, ¿no? Emociones extremas, ¿no? Y otros irritantes domésticos, ¿no? Entonces, aquí es en relación a la etiología, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro gatito, los ácaros, pólenes, virus, insectos, ¿no? Y la polución ambiental. Ahora, ¿cuáles alergenos pueden causar asma alérgica? Porque si bien el asma se relaciona mucho a alergia, pero no todos los asmáticos son alérgicos, ¿no? Entonces, en asma alérgica pueden existir como alergenos pólenes, ácaros, ¿no? Hongos, ¿no? Y dentro de los hongos está el aspergillus, ¿no? Acuérdense que la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Contribuía a estas ¿no? Síndromes obstructivos bronquiales, ¿no? Animales, entonces no solamente es el pelaje, ¿no? También está la saliva, la orina, ¿no? Gato, ratas, ¿no? Las plumas, ¿no? Entonces, la crianza de aves no es inofensiva, ¿no? Para los procesos bronquiales. Son alergenos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, continuemos. Entonces, la normalidad básica va a ser la obstrucción de la vía aérea. La vía aérea se va a obstruir. ¿Por qué se va a obstruir? Porque puede haber una contracción y acortamiento de la vía aérea, más comúnmente llamada broncoconstricción. Puede haber edema e hiperemia de las paredes de la vía aérea, ¿no? Se edematizan, ¿no? Las paredes, ¿no? Entonces eso disminuye el lumen bronquial. El lumen bronquial puede estar tapado con moco, ¿no? Ese moco muchas veces es denso, que a veces es difícil de expectorar, ¿no? Y puede haber engrosamiento de la pared bronquial, como sucede en la remodelación, ¿no? Entonces, uno o más de estos componentes puede llevar a la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y por lo tanto, la sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los factores principales, por decir así? La inflamación bronquial a la cabeza, ¿no? Donde van a intervenir células principalmente eosinófilos, mastocitos y mediadores químicos. Otro componente importante es la hiperrespuesta bronquial, ¿no? Que es la tendencia del árbol bronquial a respuesta broncoconstrictora excesiva, ¿no? Más de lo normal. Siempre vamos a tener una respuesta bronquial, algún estímulo, pero en estas personas es una respuesta excesiva, ¿no? La atopía, muchos están relacionados a la alergia, como les vuelvo a repetir, no todos, ¿no? Entonces, la atopía es una condición hereditaria, entonces hay que buscar también dentro de la familia si es que hay estos antecedentes, ¿no?
Entonces está caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva, ¿no? Entonces va a haber elevada producción de inmunoglobulina E frente a diferentes sustancias. Entonces, en forma sucinta, entonces ante diferentes estímulos, factores, lo que va a hacer es la inflamación de la vía aérea. La inflamación de la vía aérea va a hacer que células inflamatorias liberen mediadores inflamatorios que producen los diferentes componentes que les acabo de mencionar, como la broncoconstricción, como lo del moco, el aumento de la secreción del moco, como la edema y hiperemia de la vía aérea, ¿no? Y si esto continúa, ¿no? Sin poner tratamiento antiinflamatorio a la vía aérea, va a suceder la remodelación, o sea, el cambio de toda la estructura de la vía aérea. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no se desinflama a tiempo. Entonces, en forma sucinta, ¿no? Entonces siempre va a haber un desencadenante que son los alergenos, ¿no? Estos alergenos, ¿no? Son fagocitados por las células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas, el epitelio, ¿no? El epitelio de donde afectado, ¿no? Va a producir citocinas, ¿no? Como la linfoproyectina tímica estromal, ¿no? Interleuquina 33, interleuquina 25, que estas citocinas van a favorecer la activación de estos linfocitos T tipo TH2, ¿no? Entonces, estas células dendríticas, muy aparte de producir estas citocinas, también van a presentar el alergeno a estos linfocitos, ¿no? Entonces, cuando sucede los dos componentes, tanto la secreción de citocinas que los activan y la presentación del alergeno, ¿no? Se van a liberar las citocinas interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13, ¿no? Entonces, de forma sucinta, es lo que sucede. ¿Qué más sucede? Entonces, comenzamos. De todo lo que libera, entonces, cojamos la interleuquina 4 y la interleuquina 13. ¿Qué hace la interleuquina 4 y la interleuquina 13? Va a activar los linfocitos B. Esta activación de linfocitos B va a comenzar a producir, ¿no? Inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E tiene alta afinidad por la membrana de los mastocitos, ¿no? Entonces se va a unir a los mastocitos. Entonces, al inicio puede haber un alergeno que va sensibilizando, ¿no? Puede sensibilizar, pero sin desencadenar todo el componente inflamatorio. Pero si este alergeno persiste y persiste, ¿no? Entonces ya la persona está sensibilizada, ¿no? Y nuevamente se expone al mismo alergeno, entonces ya los mastocitos comienzan a liberar histaminas como la prostaglandina D2, interleuquinas y mediadores químicos que van a llevar como respuesta a la irritabilidad del músculo liso y constricción de la vía aérea. Hasta ahí la interleuquina 4 y la interleuquina 13. Ahora falta lo que es la interleuquina 5. La interleuquina 5, ¿no? Va a estimular la producción de eosinófilos en la médula ósea. Entonces se van a comenzar a formar más eosinófilos en la médula ósea y estos tienen que ir a la vía aérea, ¿no? Entonces va a haber una migración de estos eosinófilos a la vía aérea, al tracto respiratorio, y uno de los que promueve esta migración es el factor activador de plaquetas, como tenemos acá, ¿no? Y se activan en la vía aérea, ¿no? Y va a haber liberación de proteína básica mayor, la factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, interleuquina 8, mediadores lipídicos, histamina, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta interleuquina 5 y la producción de eosinófilos? Que se relaciona, cuando es un fenotípico predominantemente eosinófilo, se relaciona con asma severa, ¿no? Entonces, hay medicamentos específicamente para este componente en cuanto a la interleuquina 5, ¿no? Entonces, cuando existe predominancia de esto, ¿no? Se va a relacionar con asma severa. El paciente puede desarrollar asma severa. Entonces van a ver que hay muchas moléculas, ¿no? Que intervienen en el proceso inflamatorio y eso que estamos hablando en forma muy resumida, ¿no? Entonces, el
el estimulador de formador, perdón, el estimulador de colonias, ¿no? Formadores de los granulocitos y macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a prolongar la supervivencia de eosinófilos en la vía aérea, ¿no? Que tengan una vida más prolongada y por lo tanto el proceso inflamatorio también. La interleuquina 33 va a promueve las propiedades propiedades inflamatorias proalérgicas de células CD4 y quimioatrayente de células TH2. Entonces vean que cada vez se mencionan más componentes, ¿no? Es realmente es mucho más dificultoso, ¿no? Lo que es la fisiopatología de lo que, de lo que estoy mencionando. La interleuquina 25, inflamación eosinofílica, remodelación, aquí bien vemos la remodelación de la vía aérea y la hiperreactividad bronquial. La linfopoyetina tímica estromal induce eosinofilia, aumenta el nivel de la inmunoglobulina E, hiperreactividad bronquial, aquí otra vez tenemos, y remodelación. La histamina, entonces esto dentro de las citocinas. La histamina contribuye a la broncoconstricción y respuesta inflamatoria. Y la prostaglandina D2, broncoconstrictor, implicado en el reclutamiento de células TH2 en las vías respiratorias. Entonces, un componente principal es la hiperrespuesta bronquial, ¿no? Que es la tendencia del árbol bronquial a la respuesta broncoconstrictora excesiva, ¿no? Y ya vemos acá que interviene la interleuquina 25 y la linfopoyetina tímica estromal, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a evaluar esta hiperrespuesta bronquial? Porque vamos a ver después que en uno de los exámenes auxiliares para el diagnóstico de asma, ¿no? Tiene que ver lo que se está mencionando. Entonces, se va a evaluar mediante estímulos químicos como metacolina, histamina, monofosfato de adenosina, estímulos físicos mediante el ejercicio, hiperventilación y modificadores de la osmolaridad como el mannitol. Entonces, les decía que nosotros tenemos que dar tratamientos oportunos para evitar llegar a que se remodele la vía aérea, porque cuando esto sucede, ya nuestros medicamentos ya no son efectivos y el paciente tiene un asma no controlada, ¿no? Que ya pierde la característica de ser reversible espontáneamente o con tratamiento, ¿no? Y algunas guías lo ponen inclusive este asma que ya no revierte dentro de los EPOC. Entonces, ¿qué es el remodelado? Es, ¿no? El remodelado, ¿no? Alteración estructural, ¿no? Como respuesta a estímulo inflamatorio prolongado, ¿no? Entonces, la vía aérea se está inflamando en una inflamación persistente, se sigue inflamando en el transcurso de varios años. No estoy hablando de unos meses, no estoy hablando de unas semanas, ¿no? En el transcurso de varios años. El ejemplo clásico de quién sucede eso, ¿no? Aquellas personas que solamente utilizan medicación cuando tienen una crisis. Tienen una crisis, su salbutamol, su prednisona. Están bien un tiempo, otra crisis, otra vez lo mismo. Otra crisis, otra vez lo mismo. Y así están, ¿no? En el transcurso de mucho tiempo, ¿no? Las crisis cada vez se vuelven más continuas, hasta que ya llegan al neumólogo. Pero después de mucho tiempo, ¿no? El neumólogo le indica su medicamento para controlar el asma. ¿Cuál es el medicamento para controlar el asma? Corticoides inhalados. Corticoides inhalados, ¿no? Ese es el principal medicamento para controlar el asma. Entonces el neumólogo le indica su corticoide inhalado, ¿no? El paciente comienza a utilizarlo, pero dice, esto no sirve porque él se lo coloca y no siente nada, pero en cambio se coloca su salbutamol y ¡fua! Siente mejoría porque se le abren los bronquios. Y deja su tratamiento controlador y sigue con sus tratamientos de crisis. Meses o años después, otra vez llega, pero ya con la vía aérea remodelada. ¿Por qué? Porque no utilizó el tratamiento principal para controlar el asma, que es el corticoide inhalado. Y cuando sucede esto, ¿no? El paciente tiene esa falsa percepción de que el corticoide inhalado no sirve nada porque no siente
en el momento de la mejoría. Hay que explicarle, obviamente, que es un medicamento que funciona a largo plazo y no para el momentito como es el salbutamol, ¿no? Entonces, para él, mi salbutamol me mejora inmediatamente mis síntomas. Ah, ese es lo máximo, el otro no sirve, ¿no? Entonces, hay que explicarle al paciente, ¿no? Que ese medicamento actúa a largo plazo, ¿no? Entonces, para evitar llegar a estas, ¿no?, situaciones de remodelado de la vía aérea, ¿no? Los cambios incluyen despulimiento y daño del epitelio respiratorio, encruzamiento de la capa reticular de la membrana basal, depósito de colágeno y fibrosis subepitelial, hipertrofia, hiperplasia de la musculatura lisa bronquial, hiperplasia de glándulas mucosas e hipersecreción de moco, neovascularización, ¿no? Entonces aquí hay la figura de un epitelio normal y una vía aérea normal, perdón, y una vía aérea remodelada, ¿no? Entonces, a eso se refiere el remodelamiento. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de remodelamiento? ¿No? Entonces, si persiste la inflamación, va a llegar remodelamiento. Como la estructura va a cambiar, ¿no? Y se va a engrosar la vía aérea, por lo tanto va a disminuir el calibre de las vías aéreas. Al disminuir el calibre, obviamente va a aumentar la resistencia al flujo aéreo, ¿no? Eso ya lo saben ustedes por fisiología. ¿Qué va a producir esto? Cambios en la relación flujo-presión, volumen-presión y mal distribución de la ventilación. Esta mal distribución de la ventilación, si el problema persiste, ¿no? Y persiste, va a alterar, ¿no? Después de bastante tiempo, la ventilación-perfusión, ¿no? Y ustedes saben que la ventilación-perfusión es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Los cambios de la relación flujo-presión aumentan el trabajo respiratorio, al igual que la relación volumen-presión, ¿no? A través de la compliance, ¿no? Entonces, sea el incremento del trabajo respiratorio, la alteración en la ventilación-perfusión, va a llevar a una hipoxemia, ¿no? O sea, una insuficiencia respiratoria al paciente, que en estadios más avanzados puede agregarse, perdón, una hipercapnia, ¿no? Entonces, el remodelado no solamente es que no van a hacer efecto nuestros medicamentos, sino que el paciente realmente lo va a llevar, ¿no?, a una insuficiencia respiratoria crónica y afectar su calidad de vida, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Ya, entonces, hasta aquí lo de la fisiopatología. Ahora sí vamos al diagnóstico. ¿Cuál es el examen principal para hacer el diagnóstico de asma? ¿Espirometría? La espirometría. Entonces, muchos de los conceptos que estoy dando son sacados del GINA. El GINA es la Guía Americana del Asma, ¿no? Eso es lo que encuentran fácilmente en el Internet, ¿no? Entonces, el GINA, que salió el año pasado, ¿no? Nos dice, pues, que la espirometría forzada sigue siendo el examen principal. Pero antes veamos el cuadro clínico. ¿Cuál es lo típico, no? Lo típico en relación a síntomas. Saben que esto es por frecuencia, no es que necesariamente todos los pacientes tienen esto. Disnea, que va a depender del grado de obstrucción para ver qué disnea, qué severidad de disnea va a tener el paciente. Tos, ¿no? La cual es productiva, pero como el moco es muy espeso, ¿no? El paciente tose y le está roncando y le silbando el pecho, pero después de hacer mucho esfuerzo recién expectora, ¿no? Entonces hay una expectoración dificultosa. Sibilancias que pueden ser audibles por el mismo paciente o audibles solamente con tu estetoscopio. Va a depender de la severidad de la broncoconstricción. Y opresión torácica, ¿no? El paciente siente como si tuviera un peso acá que no le permite inspirar profundo, ¿no? Estos síntomas frecuentemente empeoran durante la noche o temprano por la mañana. Varían en tiempo e intensidad, ¿no? A veces en cambios de clima empeoran, en el invierno empeoran, en el verano mejoran, etcétera, ¿no? Pueden ser provocados también por otro tipo de factores como el ejercicio, risa, ¿no? Alergenos, ¿no? Aire frío. Pueden aparecer o empeorar con infecciones
y virales. Y existe la historia familiar de asma y enfermedades atópicas, ¿no? Dentro del examen físico, ¿cuáles son los ruidos agregados clásicos en asma bronquial? Cuando ustedes auscultan un paciente con asma bronquial, ¿qué ruidos agregados Los piensan sibilantes. encontrar? Sibilancias. Sibilantes, ¿y qué más? Ronco. Y roncantes, ¿no? Roncantes y sibilantes son los ruidos agregados no relacionados al proceso bronquial, pero son difusos, son diseminados, ¿no? En ambos campos pulmonares, ¿no? Ahora, todo lo que silba no es asma, ¿no? Entonces hay patologías como las bronquiectasias que también pueden sibilar, pero generalmente las bronquiectasias están circunscritas a alguna región, entonces estas sibilancias silban solo en una región, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo, un cuerpo extraño o un tumor. Un tumor también o cuerpo extraño puede hacer sibilar al paciente, pero no son sibilancias diseminadas, son sibilancias circunscritas o solamente localizadas donde está la alteración, no en ambos campos pulmonares. Asma bronquial te produce sibilancias en los dos campos pulmonares, ¿no? Ahora, el hecho de que llegue a tu consulta y al auscultarle no le escuchas nada, ¿no? Aparentemente el examen físico es normal, pero el paciente te dice que sí le sirve el pecho, ¿le crees o no le crees? ¿Qué me dicen? ¿No? Porque muchos médicos, el paciente llega, no escuchan nada, ¿no? Entonces dicen, no tiene nada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Rechazarías el diagnóstico, la posibilidad diagnóstica de asma bronquial por el hecho de que al momento de tu examen físico no escuches los roncantes y sibilantes? No, doctora. No, no, porque estos sibilantes no necesariamente van a estar todo el día, ¿no? Como dice aquí, frecuentemente empeoran durante la noche o temprano por la mañana y en el día pueden desaparecer y de ahí volver a regresar, ¿no? Entonces, un examen físico normal no te descarta el diagnóstico de asma. Entonces, el diagnóstico inicial es clínico, en base a la historia clínica. ¿Qué se va a evidenciar? ¿No? Aparte de los síntomas, la variabilidad de estos síntomas, ¿no? Empeoran, mejoran, ¿no? La historia familiar positiva de asma y enfermedades atópicas, ¿no? Entonces, el diagnóstico inicial es clínico. Tú lo sospechas, ¿no? ¿Con qué lo confirmas? Con pruebas de función pulmonar. ¿Qué nos dice el GINA, no? La espirometría forzada con prueba de broncodilatación, ese prácticamente sigue siendo, ¿no? La prueba funcional principal. Pero hay muchos lugares donde no se dispone de espirometría. En sus centros de salud no va a haber espirometría, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo diagnosticamos el asma? Estamos en una zona rural, no hay acceso a ningún otro hospital cercano, el paciente no puede ir. Entonces, yo mismo tengo que hacer el diagnóstico en este paciente, ¿no? No tengo espirómetro. ¿Qué nos dice el GINA? Como alternativa, puedes medir el flujo expiratorio pico, pero es menos confiable, ¿no? Entonces, la espirometría sigue siendo la principal prueba de función pulmonar para el diagnóstico de asma. Entonces, esta espirometría forzada, porque implica el esfuerzo del paciente, confirma la limitación al flujo aéreo expiratorio sin medicación broncodilatadora previa, ¿no? Porque si pones un broncodilatador antes de hacer la espirometría, pues te puede salir normal, ¿no? Y es porque lo medicaste, ¿no? Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienes que suspender los broncodilatadores al paciente si es que lo está recibiendo? Si es tipo salbutamol, unas 4 o 6 horas antes del examen, ¿no? Si es un broncodilatador de acción prolongada, porque el salbutamol es de acción corta, pero si es de acción prolongada, unas 24 a 48 horas antes de
la espirometría, ¿no? Entonces, tienes que suspender. ¿Qué vas a encontrar? Un patrón obstructivo, ¿no? Donde va a haber una reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la relación del BEF1 sobre la capacidad vital forzada comparada con el límite inferior de la normalidad, ¿no? Entonces, el paciente para hacerle una espirometría tienes que poner datos como el peso, la talla, la edad, el sexo, la raza y el espirómetro, que ahora ya son computarizados, te saca los valores normales para ese paciente. El límite inferior de la normalidad para ese paciente y el límite superior, de la normalidad para ese paciente, ¿no? Y el promedio de esto. Entonces, si tu BEF1 y el BEF1 sobre capacidad vital forzada, ¿no? Se reduce, ¿no? Menos del límite inferior de la normalidad, estamos ante un patrón obstructivo. Pero no basta con hacer una espirometría forzada, tenemos que hacer la prueba de broncodilatación, o sea, lo vas a mejorar el paciente, ¿no? Lo vas a broncodilatar, ¿no? ¿Cuándo es un test de broncodilatador positivo? Un test de broncodilatación positivo en adultos. Si el BEF1 o la capacidad vital forzada tiene un aumento del basal del 12% más y de 200 mililitros a más. No, es I. Más confiable si el incremento es de 15% más y de 400 milímetros a más, ¿no? Si usaste una flujometría, ¿no? Como alternativa, pues esta flujometría tiene que mejorar en 20%. Con la flujometría no vas a sacar estos patrones obstructivos. Esto solo sale con la espirometría, ¿no? La flujometría solamente podrías hacer esto, ¿no? Pero estos valores de acá, hasta 400 mililitros, son del espirómetro. En niños, el aumento del basal, ¿no? Del BEF1, de 12% más del predicho, ¿no? Entonces, en adultos ¿no? 200 mililitros, en niños solamente es el porcentaje, ¿no? Y si utilizas flujometría, del 15% a más. ¿Se entendió? Supongo que sí. Entonces, la espirometría forzada es el principal examen. Como alternativa, la flujometría, pero es menos confiable. Si utilizan la espirometría forzada, sin medicación broncodilatadora previa, ¿no? Tienen que encontrar un patrón obstructivo y un test de broncodilatación positivo para que te apoye el diagnóstico de asma, ¿ya? Entonces, ahora, hay que saber cuándo hacer la espirometría. Si tú lo haces en el periodo de intercrisis, ¿no? Porque el asma es reversible espontáneamente o con tratamiento y lo haces en el periodo de intercrisis, pues te puede salir una espirometría forzada normal, ¿no? Y eso no te descarta el diagnóstico de asma. Entonces, muchas veces no basta con una sola espirometría. Tienes que hacer varias espirometrías para poder llegar al diagnóstico. Bueno, hablaría más de espirometrías, pero tengo que continuar con la clase. Pues tenemos acá el espirómetro, vean que hay ya portátiles, ¿no? El paciente tiene que tener un clic nasal, ¿no? Este es donde va a medir el flujo, ¿no? Una boquilla, ¿no? Entonces tienen que ser personas que te entiendan y te colaboren con el esfuerzo que tiene que hacer, porque tiene que ser una coordinación y un esfuerzo necesario, por eso se llama espirometría forzada. Si no pueden hacerlo, la espirometría no te va a servir de nada. Entonces, por lo tanto, hacerlo en niños muy pequeños, 2, 3, 4 años, ¿no? 5 años, pues realmente no te va a servir de nada, ¿no? Una espirometría ya se hace en niños que te puedan entender, ¿no? Y te puedan colaborar con el esfuerzo y con la coordinación hasta las edades también de lo mismo, ¿no? Hablando de la flujometría o la medición del flujo expiratorio pico, PEF, ¿no? Que mide el máximo flujo alcanzado con una expiración. ¿Por qué lo puedes utilizar en tu centro de salud? Porque como ven es un aparato que no necesita ni pilas, no necesita ni corriente eléctrica, nada. Solamente el paciente expira forzadamente, ¿no? Y hace una medición, como ven acá, ¿no? Tiene una medición. Entonces, evalúa la variabilidad de la obstrucción, la reversibilidad, ¿no? Entonces,
cuánto mejora cuando pusiste el broncodilatador, ¿no? A eso se refiere lo de acá, que mejora en 20% más, mejora en 15% más, ¿no? La monitorización del PEF en casa es una prueba de gran valor para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con asma. O sea, no solamente es una alternativa para el diagnóstico, sino también te sirve para el seguimiento de los pacientes con asma, ¿no? Entonces el paciente hace una medida en la mañana, una medida en la tarde, tiene que apuntarlo, ¿no? A veces tiene que hacer su curvita, entonces como no es práctico, ¿no? Y hay que tener mucha disciplina para hacerlo, pues muchas veces eh, no se utiliza, ¿no? En realidad no se utiliza. Entonces, hasta ahí las pruebas principales. Pruebas de segunda línea, ¿no? Cuando a pesar de las espirometrías que hiciste, ¿no? Con el espirómetro forzado, ¿no? Perdón, las espirometrías forzadas que hiciste, no pudiste llegar al diagnóstico, ¿no? Hiciste varias en momentos oportunos y no llegaste al diagnóstico. Entonces, existen pruebas de segunda línea. Una principal es la prueba de broncoprovocación. O sea, a diferencia de la espirometría que lo broncodilatabas, acá le vas a provocar una broncoconstricción, ¿no? El paciente lo vas a empeorar. Entonces, consiste en provocar cierto grado de broncoconstricción en sujetos con espirometría normal. Se puede realizar con metacolina, hiperventilación salina, hipertónica, manitol ejercicio. Entonces, esto está relacionado con lo que yo hablaba en la hiperreactividad bronquial, ¿no? ¿Cuándo se considera positiva? En adultos, si el BEF1 desciende del 20% a más, si es con metacolina, hecho con metacolina. Del 15% más, si es realizado con hiperventilación, ¿no? Hiperventilación con solución salina hipertónica o con manitol. Más del 10% y más de 200 mililitros si es realizado con ejercicio. Entonces, como al paciente lo vas a empeorar, pues es una prueba de segunda línea. No es que es lo primerito que vas a hacer, no. No, esto se hace en muy exclusivos casos. Hasta ahí lo que es diagnóstico de asma. Ahora, ¿qué otras pruebas nos pueden orientar a pensar que el paciente puede tener asma? Por ejemplo, como está muy relacionado en muchos casos, no en algunos, en muchos casos con la atopía, puede hacerse pruebas de alergia, ¿no? Entonces, la presencia de atopía aumenta la probabilidad de que un paciente con síntomas respiratorios tenga asma alérgica, pero esto no es específico. ¿De qué forma ustedes detectan que el paciente es atópico? ¿Cómo se manifiesta la atopía? La alergia, ya. La alergia, en términos que ustedes entiendan más, la alergia. Un ejemplo, el más común, ¿Por estornudo? ya, entonces la rinitis alérgica, ¿no? Ese es el más común, la rinitis alérgica, ¿no? Con los estornudos, con los mocos. Entonces tenemos la rinitis alérgica, tenemos la conjuntivitis alérgica, tenemos los problemas de piel, ¿no? Las dermatitis atópicas, problemas gastrointestinales, alergias alimentarias, ¿no? Entonces, todo eso tienen que preguntar en la historia clínica del paciente, ¿no? Ahora, el estado atópico, ¿cómo se va a identificar? Mediante pruebas cutáneas o llamado también princutáneo y la medición del nivel de inmunoglobulina E específica en suero, ¿no? Entonces, las pruebas de alergia no son para confirmar el diagnóstico de asma, pero si son positivas nos orienta hacia el diagnóstico de asma. Otro examen tenemos la radiografía de tórax. ¿La radiografía de tórax sirve para confirmar asma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, sería para el No. diagnóstico diferencial. Así es. Entonces, una radiografía de tórax que te sale con signos de retención aérea, como dice aquí, signo de retención aérea, no significa que el paciente sea asmático. La radiografía de tórax
más que todo te sirve para determinar diagnóstico diferencial y comorbilidad. Diagnóstico diferencial, como les decía al inicio, no todo lo que silba es asma, ¿no? Entonces pueden haber cuerpos extraños, pueden haber tumores, pueden haber bronquiectasias que pueden estar haciendo sibilar al paciente. Entonces, la radiografía va a ser el examen de screening inicial para ver ese diagnóstico diferencial, ¿no? Porque en un asma bronquial no tiene que haber ninguna lesión parenquimal. Si hay alguna lesión parenquimal, ¿no? Que está provocando esas sibilancias, ya no es asma. Y también para identificar comorbilidad, ¿no? Algunos pacientes tienen una neumonía asociada, por ejemplo, ¿no? Especialmente cuando hay exacerbaciones, ¿no? Estás sospechando en una neumonía, le puedes tomar su radiografía. Entonces, en pacientes con exacerbaciones asmáticas, dependiendo del grado de exacerbación, puede haber signos de retención aérea, ¿no? ¿Cuáles son los signos de retención aérea? Como ven, los campos pulmonares más grandes, más hiperlúcidos y aumentados de tamaño. Los espacios intercostales horizontalizados y más aperturados. Puede haber aplanamiento de los semidiafragmas. Bueno, aquí no están tan aplanados. Y puede haber elongación de la figura cardíaca, o sea, se ve más finita, ¿no? Entonces, son signos de retención aérea, pero aún así, si la radiografía de tórax lo tuviera, eso no significa que el paciente es asmático. La radiografía de tórax no sirve para diagnosticar asma, sirve para ver principalmente comorbilidad y diagnóstico diferencial. Entonces, diagnóstico diferencial, esto es sacado del GINA, ¿no? El diagnóstico diferencial, como ven aquí, empieza desde los 6 a 11 años. Entonces, estas guías son para niños mayores de 5 años, porque los niños de 5 años a menos, ¿no? Son un mundo diferente. Sus sibilancias son otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, por eso es que el diagnóstico diferencial comienza desde los 6 años. Como ven, las bronquiectasias están siempre presentes. Por eso los grupos que rotan conmigo dentro de sus seminarios tocan este tema, bronquiectasias, ¿no? Hay otras patologías dependiendo de la edad. Es importante también la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? Es importante lo que es el EPOC, diferenciarlo del EPOC, ¿no? Y a toda edad, siempre hay que sospecharle de la tuberculosis, porque la tuberculosis es la gran simuladora, se puede simular cualquier patología, y en niños más pequeños la pertusis. Ahora, ¿cómo evaluar a un paciente con asma? ¿No? Entonces, ya lo diagnosticaste. ¿Cómo ves que tu paciente va bien, va mal? ¿Cómo lo vas evaluando? Entonces, vas a evaluar el control de los síntomas. ¿Está controlando síntomas tu paciente? ¿Cómo lo determinas? 1, determinando la frecuencia de los síntomas del asma durante el día y la noche. ¿Cuántas veces a la semana el paciente tiene sintomatología del asma? ¿Cuántas veces a la semana tiene despertares nocturnos por asma? Que los síntomas asmáticos limitan la actividad normal de tu paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, es que tú vas a determinar el control de los síntomas. Evaluando el riesgo de futuras exacerbaciones. ¿Cómo haces esto? Primero, ¿cuándo va a ser mayor este riesgo, no? Si es que el paciente ha tenido una o más exacerbación en el año anterior, sobreuso de SABA, o sea, de beta-2 agonista de acción corta. ¿Cuál es el beta-2 agonista de acción corta más utilizado? El salbutamol. El salbutamol, o sea, significa que mientras más necesidad tenga de usar el salbutamol, menos controlado está el asma de ese paciente y por lo tanto puede tener exacerbaciones en cualquier momento en el futuro. Tratamiento sin corticoide inhalado. Hablábamos que el tratamiento principal para controlar el asma, es el corticoide inhalado. Entonces, si está sin corticoide inhalado, significa que esa vía aérea se está inflamando y se puede remodelar, ¿no?
Problemas socioeconómicos, bueno, que traen diferentes tipos de problemas, entre ellos poder mantener el tratamiento, la prevención, etcétera. Mala adherencia, ¿no? Entonces, hasta el momento existen falsas ideas en cuanto al inhalador, ¿no? Que lo va a dejar enano al niño, que le va a producir adicción, que le va a malograr el corazón, etcétera. Le tienen miedo al inhalador, cuando es que inclusive más seguro que una pastilla, que una tableta con un inyectable, ¿no? Entonces, esto puede producir mala adherencia. Técnica de inhalación incorrecta, hay que enseñarle cómo se utiliza con la aerocámara, ¿no? Porque si lo utiliza mal, el medicamento no llega al bronquio y por lo tanto tu tratamiento va a fracasar. Función pulmonar baja, asociación de tabaquismo, eosinofilia sanguínea, ¿no? Entonces, cuando hay eosinofilia sanguínea, ¿no? Hay que tener mucho precaución porque puede relacionarse a asma severa, ¿no? Como lo que les decía con la interleuquina 5. Evaluar factores de riesgo de limitación al flujo aéreo persistente y efectos adversos del tratamiento, ¿no? Entonces, dónde vive el paciente, sus actividades, cómo tiene su cuarto, cómo tiene su vivienda. No todos los pacientes, las personas viven en casa de material noble, algunos no tienen ni siquiera piso, ¿no? Un piso de arena, ¿no? Están entre animales, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que evaluar. Efectos adversos del tratamiento, ¿no? El salbutamol, taquicardia, temblor de manos, ¿no? Entonces, se está produciendo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué también esto va a llevar a que tu paciente se adhiera al tratamiento, ¿no? Una vez que se ha realizado el diagnóstico de asma, la función pulmonar es más útil como indicador de riesgo futuro. Entonces, la función pulmonar es muy importante. Entonces, aparte de hacerlo en el momento del diagnóstico, puedes hacerlo 3 a 6 meses después de iniciar el tratamiento controlador, ¿no? Porque entre mínimo 3 meses el tratamiento controlador comienza a hacer efecto, ¿no? Y posteriormente, periódicamente, de acuerdo a criterio médico. ¿Qué nos dice el GINA en cómo se clasifica de acuerdo al control del asma? ¿No? Y las preguntas están relacionadas al anteriormente mencionado. Si en las últimas 4 semanas el paciente ha tenido síntomas asmáticos diurnos más de 2 veces por semana, despertar nocturno debido al asma, necesidad de uso de medicación para los síntomas más de 2 veces por semana, como el salbutamol, alguna limitación de la actividad del asma, ¿no? Son las preguntas, ¿no? Sí, no. Si está bien controlado, todos son no. Parcialmente controlado, 1 o 2 de ellos son sí. No controlado, 3 o 4 de ellos son sí. Entonces, ahora sí pasamos al tratamiento. Entonces, los objetivos a largo plazo del manejo del asma, ¿cuáles son? Obviamente, controlar los síntomas, ¿no? Que el paciente, los síntomas disminuyan o desaparezcan, ¿no? Minimizar el riesgo futuro de mortalidad. Hay muchas personas que han fallecido por asma severa, ¿no? Inclusive personas jóvenes, ¿no? Yo tuve una alumna, bueno, en ese tiempo enseñaba en otra universidad y tenía esas asmas severas. Se fue a su tierra y en su tierra no había más que puesto de salud, le dio una crisis severa y falleció, ¿no? Entonces, esto no es de broma, no es algo muy, muy importante, ¿no? Minimizar el riesgo futuro de mortalidad, ¿no? Las exacerbaciones, limitación persistente del flujo de aire, evitando la remodelación, ¿no? Y los efectos secundarios del tratamiento relacionado con el asma, ¿no? Siempre hay que preguntar al paciente a ver si es que está teniendo efectos secundarios del tratamiento. Entonces tenemos el tratamiento controlador y el tratamiento aliviador. El controlador es el que controla el asma bronquial. Si la enfermedad es inflamatoria, entonces va a ser un antiinflamatorio, lo que me habían dicho. Corticoide inhalado es el tratamiento básico controlador. Que se le pueden agregar otros medicamentos, sí, pero el corticoide inhalado siempre tiene que estar ahí. Y el otro es el tratamiento aliviador, que son de las crisis, ¿no? Entonces, el tratamiento controlador, ¿para qué sirve? Para reducir la inflamación de la vía aérea, controlar síntomas, reducir riesgo futuro de exacerbaciones y disminución de la función pulmonar, ¿no? Controlar que no se reduzca la función pulmonar. El corticoide inhalado es el medicamento controlado principal y el tratamiento es escalonado. Entonces,
El manejo del asma es personalizado, ¿no? Todos los pacientes hay que estar evaluándolo, ajustando y revisando la respuesta a tu tratamiento, ¿no? Mediante todos esos factores que estoy poniendo en los diferentes cuadritos, ¿no? Entonces, el tratamiento inicial en adultos y adolescentes, que son los pacientes que normalmente vemos. El GINA nos dice que hay una opción principal, que lo tenemos acá como track 1, y una opción alternativa. En la opción principal, el GINA dice de que el corticoide inhalado tiene que estar asociado al formoterol, porque al utilizarse el corticoide inhalado asociado al formoterol, este puede ser utilizado tanto como tratamiento controlador como tratamiento aliviador, tanto para controlar el asma como para crisis asmáticas, ¿no? Entonces, es la opción preferente. ¿Cuál es el problema? Que es muy costoso. Un solo inhalador de este tipo cuesta 80, 100 soles, ¿no? Y si lo utilizas para los dos tipos de medicamentos, mínimo vas a hacer 1 o 2 inhaladores, al menos al inicio, ¿no? Y el paciente pues no lo puede costear. Esa es nuestra realidad. En otros países o en otras, o en algunas clínicas, pues va a ser diferente, ¿no? Y la opción 2, que es la alternativa, que es la opcional. Entonces tenemos, ¿no? Ven aquí, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es un tratamiento escalonado, pero es el tratamiento inicial. Dice, si los síntomas son menores de 3 a 5 días a la semana con la, con la función pulmonar normal o una disminución leve, ¿no? Entonces, en el paso 1, en la opción 1, el preferente, vas a utilizar el corticoide inhalado asociado a formoterol a demanda, o sea, a necesidad, ¿no? En bajas dosis, ¿no? Solamente cuando el paciente tenga los síntomas. Si no, no lo usas. Vamos a hablar primero de la opción preferente. Si los síntomas son la mayoría de días o despertares nocturnos, ¿no? Uno o más veces a la semana, ¿no? Todo es o disminución de la función pulmonar, vas a utilizar el corticoide inhalado asociado al formoterol a bajas dosis, pero ya como mantenimiento, no sea a horario, que generalmente se utilizan cada 12 horas, mañana y noche, mañana y noche. Tengas o no tengas molestias, utilizas mañana y noche, mañana y noche. Además de poder utilizarlo como aliviador, o sea, para las exacerbaciones. Si los síntomas son diarios, despertares nocturnos, ¿no? Una o más veces a la semana y la función pulmonar, ¿no? Ya está afectada, está disminuida o hay una exacerbación reciente, ¿no? Entonces, el corticoide inhalado lo vas a utilizar asociado al formoterol a dosis medias, ¿no? A horario, como mantenimiento, o sea, mañana y noche, estés bien o estés mal, aparte de aliviador, ¿no? Cuando se utiliza de esa forma se llama la terapia MARC, ¿no? Así lo llama el GINA. Entonces, esa es la opción preferente para tratamiento inicial. En la opción 2, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que estábamos hablando, síntomas menos de 3 a 5 días a la semana con función pulmonar normal. En el paso 1, dice, puedes utilizar el corticoide inhalado. Vean que el corticoide inhalado siempre está, ¿no? Puedes utilizarlo cada vez que necesites utilizar el salbutamol. O sea, utilizas tu salbutamol, el beta-2 agonista de acción corta, y inmediatamente utilizas tu corticoide inhalado, ¿no? A bajas dosis, ¿no? En el paso 2, dice, el corticoide inhalado a bajas dosis, ¿no? Es prácticamente lo mismo, el paso 1 y el paso 2, ¿no? Puedes utilizarlo, es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el paso 2 puedes utilizar esos dispositivos donde el salbutamol está mezclado con con el corticoide inhalado, el salbutamol con el corticoide inhalado en el mismo
inhalador en un solo dispositivo, ¿no? En el paso 1 están en dispositivos diferentes. Si los síntomas son la mayoría de días o despertares nocturnos, ¿no? Una o más veces a la semana, o función pulmonar baja, ¿no? Entonces vas a utilizar dosis bajas del corticoide inhalado asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada, como es diferente al formoterol, porque el formoterol también es un beta-2 agonista de acción prolongada, pero aquí diferente al formoterol como el salmeterol, bilanterol, etc. A necesidad, ¿no? A necesidad, perdón, perdón. El corticoide inhalado asociado al beta-2 agonista de acción prolongada, diferente al formoterol a bajas dosis, ¿no? A horario, más el beta-2 agonista de acción prolongada a necesidad, ¿no? En el paso 4, los síntomas diarios, despertares nocturnos, 1 o más veces a la semana, y función pulmonar baja o reciente exacerbación, ya subes la dosis de esta asociación a dosis media, dosis alta, ¿no? También como mantenimiento, o sea, mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche, más el salbutamol a necesidad, ¿no? A demanda. Entonces, estas son las dos opciones que el GINA nos menciona, ¿no? Tienen que leerlos pues con mayor detenimiento para que también lo puedan entender en su totalidad. ¿Ya? Ahora, este es el tratamiento inicial, pero este es el tratamiento que continúa, ¿no? Entonces, como vean, es un tratamiento escalonado. ¿Qué significa el tratamiento escalonado? Por ejemplo, tú le iniciaste tu paciente en el paso 4, ¿no? Acá iniciaste en el paso 4. En el control llega tu paciente mejor, ¿no? Con menor sintomatología. Entonces, puedes bajar de escalón, ¿no? Pero si tu paciente llega peor, puedes subir de escalón, ¿no? Entonces, es un tratamiento escalonado de acuerdo al grado de control que tiene tu paciente, ¿no? Entonces, este cuadro no es para que se lo prendan. Aquí lo importante, este cuadro más que todo lo he puesto para que vean el paso 5. El paso 5, ¿no? En la opción 1, que es el preferente, donde el controlador y el aliviador es el corticoide inhalado asociado a formoterol, ¿no? El paso 5 es aquel donde el asma ya no revierte, ¿no? Ya no revierte, ya no tiene esa reversión espontánea. Entonces, aquí se pueden utilizar también antimuscarínicos de acción prolongada, como el bromuro de tiotropio, ¿no? Hay que ver el fenotipo, ¿no? Si es un fenotipo eosinofílico, ¿no? Se puede utilizar terapias, ¿no? Antiinmunoglobulina E, anti-interleuquina 5, ¿no? Etcétera, ¿no? Se considera altas dosis de mantenimiento del corticoide inhalado y el formoterol. Y en la opción alternativa, ¿no? También se puede utilizar el antimuscarínico de acción prolongada, ¿no? También prácticamente es lo mismo, ¿no? Lo mismo, tanto en la opción preferente como en la opción alternativa. En este paso, ¿no? Si el paciente va a este paso, puedes adicionar acitromicina en adultos o adicionar antileucotrienos como el montelukast, ¿no? Y se puede considerar el uso, es en este único paso donde puedes utilizar corticoide oral sistémico, OCS, corticoide oral sistémico, siempre considerando los efectos colaterales, porque el corticoide sistémico principalmente se utiliza para tratamiento aliviador. Pero dentro del tratamiento controlador, el único paso donde lo puedes considerar utilizarlo, viendo el riesgo-beneficio, es cuando el paciente ya no revierte en su totalidad, que es el paso 5. Entonces aquí están los diferentes corticoides inhalados, beclometasona, budesonida, fluticasona, las dosis, ¿no? Las combinaciones, fluticasona salmeterol, budesonida formoterol, fluticasona bilanterol, ¿no? Entonces, este es el más conocido de dispositivos presurizados, ¿no? El famoso spray, que su nombre en realidad es inhalador, dosis, medida presurizada, ¿no? Pero existen diferentes tipos de inhaladores, dispositivos para la terapia inhalatoria. ¿Preguntas en cuanto al tratamiento controlador?
Creo que no. En cuanto al tratamiento aliviador, el tratamiento aliviador es el de las crisis asmáticas, ¿no? Entonces, las exacerbaciones. ¿Qué es una exacerbación? Empeoramiento agudo o subagudo de síntomas y función pulmonar del estado habitual de un paciente, ¿no? Algunas veces el paciente no es asmático y de repente hizo una exacerbación. Entonces, puede debutar, ¿no?, la enfermedad con una exacerbación. Entonces dice, todos los pacientes deben recibir un plan de acción para el asma, apropiado para su nivel de control del asma y conocimiento de salud para que sepan cómo reconocer y responder. En otras palabras, al paciente tienes que darle en escrito cómo él puede reconocer que está entrando en una crisis, ¿no? Señor, si usted comienza a silbar el pecho, ya le comienza a oprimir el pecho o comienza a faltar el aire, entonces está entrando en crisis asmáticas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para esas crisis, no? Y mientras pueda llegar a un establecimiento de salud, usted tiene que utilizar su salbutamol como dosis de rescate, etcétera. A eso se refiere con el plan de acción. Entonces, la disminución en el flujo de aire expiratorio se puede cuantificar mediante mediciones de la función pulmonar, el flujo expiratorio pico y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Y esto se debe comparar con la función pulmonar anterior del paciente o los valores predichos. Y estas mediciones, ¿no? Estas mediciones son más fiables para determinar la gravedad de esta exacerbación que los síntomas que tenga el paciente. Entonces, en la mayoría de pacientes se utiliza el inhalador dosis medida presurizado y el espaciador, o sea, la aerocámara. ¿Qué ventaja tendría la nebulización sobre la aerocámara? ¿Son iguales o la nebulización es mejor que la aerocámara? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todavía siguen ahí? La nebulización es mejor que la spray. Ya, ese es el concepto que se tiene. Va a depender del caso. Si el paciente está todavía en la capacidad de hacer la técnica correcta con la aerocámara, tanto la nebulización y la aerocámara tienen el mismo beneficio. Pero si el paciente ya no puede hacer la técnica correcta, no puede hacer, ¿no?, la coordinación, ¿no?, porque tiene alteración del sensorio, porque ya está demasiado, ¿no?, con demasiada disnea, que ya entra en un estado de angustia, ya no puede hacer, ¿no?, la técnica correcta, entonces ahí sí la nebulización tiene ventaja sobre la aerocámara, ¿ya? Pero en pacientes que sí lo pueden realizar, son iguales, ¿no? Entonces, eso tienen que saberlo, ¿no? Actualmente, inclusive, se trata de utilizar menos, ¿no?, las nebulizaciones. ¿Por qué? Desde la pandemia, ¿no? Eso viene desde la pandemia por la emisión de aerosoles, ¿no? Porque la nebulización emite más aerosoles, ¿no?, que utilizarlo con la aerocámara, ¿no? Entonces, desde la pandemia ya prácticamente se utiliza en casos necesarios. Entonces, dentro de los medicamentos utilizados en nuestra realidad seguimos utilizando nuestro salbutamol, ¿no?, y todo eso por el nivel económico que tiene nuestra población, ¿no? Entonces, el salbutamol, que es un beta-2 agonista de acción corta, ¿no?, tiene acción broncodilatadora, ¿no? Pero no es el único broncodilatador que existe. También tenemos aquí el bromuro de ipratropio. Pero el bromuro de ipratropio no es el principal. El bromuro de ipratropio, ¿cuándo se utiliza para una crisis asmática? Uno, para potenciar el efecto del salbutamol en exacerbaciones severas. Se agrega el salbutamol y hay una broncodilatación más enérgica. Y cuando el paciente no puede utilizar salbutamol porque tiene alguna comorbilidad o porque es alérgico al salbutamol, ¿no? Entonces, es ahí donde lo puedes utilizar el bromuro de ipratropio. La radiografía de tórax y la prescripción de antibióticos no son de rutina. Entonces, pero hay que determinar factores que incrementan el riesgo de asma relacionado a la muerte, ¿no? ¿Cuáles de estos pacientes está más propenso a que haga una crisis severa y se muera?
¿no? Entonces, dentro de los principales es la historia de asma casi fatal que requirió intubación y ventilación mecánica. Te llega a tu emergencia un paciente que hace 6 meses ha estado en UCI, intubado por crisis asmática, pues no le vas a dar de alta, ¿no? Tienes que observarlo, ¿no? Darle un tratamiento muy eficaz porque sabes que ese paciente en cualquier momento puede pasar de un asma leve a un asma severo, ¿no? Y así los otros factores, ¿no? El uso el no utilizar corticoide inhalado también es un factor de riesgo importante. Uso excesivo de beta-2 agonistas, ¿no? Etcétera. Entonces, estos deben ser identificados y censados para una revisión más frecuente, inclusive que otro paciente que no tiene asma, que no tiene estos factores. ¿Cómo se clasifican las exacerbaciones? Leve, moderada, ¿no? Severa y amenaza de vida. Es en la amenaza de vida donde hay alteración del sensorio y un tórax silente. Está la obstrucción que ni siquiera se escucha la movilización del murmullo, ¿no? Entonces es un tórax silente. Cuando sucede esto, determinan esto, el paciente está a punto de hacerles un paro respiratorio, ¿no? Entonces leve, moderada y severa. Entonces, cuando el paciente te llega a tu atención primaria, a tu establecimiento de salud, puesto centro de salud, ¿no? Esto, les digo, en personas mayores de 5 años. Igual, el tratamiento controlador que les acabo de mencionar es en personas mayores de 5 años, ¿no? Entonces, tenemos, el paciente presenta exacerbación aguda, subaguda. Primero, ¿realmente el paciente es asmático? Nunca te confíes del diagnóstico de un médico anterior. Tú haz tus propios diagnósticos. ¿Es asma lo que tiene el paciente? De repente no es asma, es otra cosa, ¿no? Factores para asma relacionados a la muerte, los anteriormente mencionados. ¿Qué tan severa es su exacerbación? Y de acuerdo a eso vas a hacer tu tratamiento. Si es una exacerbación leve o moderada, el tratamiento inicial va a ser con salbutamol 4 a 10 puff por inhalador, dosis medida presurizado, ¿no? Más el espaciador, o sea, la aerocámara, repetir cada 20 minutos por 1 hora. Inicias el corticoide sistémico, en este caso, la prednisolona o uno semejante, ¿no? El más utilizado es la prednisona. Si el paciente necesita, le vas a dar oxígeno, ¿no? Eso va a depender de la saturación. Si es una crisis severa o con amenaza de vida, eso tienes que referirlo a un establecimiento que inclusive tenga centro de cuidados intensivos. Pero no es que lo subes lo regresas, lo sacas de tu emergencia y le dices vaya a un hospital. No, tienes que trasladarlo. Y mientras lo trasladas, le vas administrando el salbutamol con el bromuro de ipratropio, oxígeno y corticoide sistémico, ¿no? O también si es que empeorara la crisis leve o moderada y empeorara y sea severa o de amenaza de vida. ¿Ya? Entonces, leve o moderada, le dices su tratamiento inicial, evalúas después de 1 hora, ¿no? ¿Cómo está el paciente, no? Entonces, evalúa si es que ya está para alta. Entonces, ¿cómo vas a ver qué criterios vas a tomar en cuenta? Mejoría de síntomas, ya no necesita utilizar el beta-2 agonista de acción corta, mejoría del PEF, ¿no? La saturación de oxígeno es mayor del 94%, ¿no? Entonces arreglas el alta, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a indicar el aliviador? ¿Continuar a demanda o de repente lo puedes poner hasta horario? Si el paciente no tiene un medicamento controlador, le vas a iniciar. Y si ya tenía uno, le vas a aumentar la dosis o lo vas a combinar, ¿no? Con un beta-2 agonista de acción prolongada. Continúas tu corticoide sistémico, ¿no? Pero terapias cortas, 5 o 7 días y en niños 3 a 5 días. Y le das cuándo es su próximo control, ¿no? Que tiene que ser dentro de 2 a 7 días, ¿no? Entonces, en ese control tienes que revisar signos y síntomas, los aliviadores que tan necesarios los ha utilizado, el controlador, ¿no? Tiene que seguir utilizándolo a altas dosis por 1 o 2 semanas, ¿no? O largo plazo, mínimo 3 meses. Determinar factores de riesgo y entregar su plan de acción.
Dentro de la prevención, obviamente evitar los factores, ¿no?, que se mencionó anteriormente, dejar el tabaco, realizar actividad física como la natación, como ejercicios aeróbicos, evitar exposiciones ocupacionales, porque también existe el asma ocupacional, eso lo seguro lo verán con el doctor Angulo, que creo que es el que tiene enfermedades ocupacionales, ¿no? Evitar medicamentos que empeoran el asma, como el ácido acetilsalicílico, los AINES, los beta bloqueadores como el atenolol, dieta saludable, ¿no? Evitar alérgenos intradomiciliarios de aire libre, evitar contaminación, reducción de peso, ejercicio de respiración, manejo del estrés emocional y evitar alérgenos alimentarios y alimentos con químicos. Entonces, hasta aquí es lo que es asma bronquial, ¿no? Entonces, es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea, no va a haber síntomas respiratorios sin limitación variable del flujo aéreo. El remodelamiento de la vía aérea puede provocar limitación al flujo aéreo persistente. La principal prueba que confirma es la espirometría forzada y tiene que realizarse con test de broncodilatación. En el tratamiento controlado, el corticoide inhalado es un medicamento principal. Es necesario tener en cuenta si el paciente tiene factores que incrementen el riesgo de asma relacionado a la muerte cuando hay exacerbaciones, y la clasificación de las exacerbaciones, ¿no?, en atención primaria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta. En el tema de, claro, este tema de asma, para lo que usted menciona, la guía Gina, ¿eso es importante saberlo o es suficiente con leer sus diapositivas o para el examen? En el tratamiento es mejor que lo lean. El tratamiento inicial. Y el paso 5 del otro cuadro que les mencioné, ¿no? Ah, ya, doctora. Ujú. Bueno, un par de minutitos para empezar el segundo tema.
Bueno, continuamos. Entonces, el segundo tema es lo que es enfermedad pulmonar intersticial difusa o enfermedades pulmonares intersticiales difusas, es lo más correcto. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora. Ok. Este es un tema más corto. El término enfermedades pulmonares intersticiales difusas involucra como 150 a 200 patologías. Obviamente no las vamos a tratar cada patología, sino que vamos a determinar las características semejantes entre ellas, ¿no? Entonces, primero, para saber qué es el intersticio pulmonar, pues enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o sea, afectan el intersticio, ¿no? Entonces, el intersticio pulmonar, ¿qué es? Dice, está constituido por una trama de fibras de tejido conectivo que proporcionan sostén a la estructura pulmonar. Entonces hay tres compartimientos, el intersticio subpleural que lo envuelve como una bolsita, ¿no? Se meten entre las cisuras. El intersticio peribroncovascular, como dice su nombre, alrededor de los bronquios y la parte vascular, ¿no? Y el intersticio parenquimatoso, el más importante en relación a esta patología, porque es el que está entre las membranas basales del epitelio alveolar y el endotelio capilar y que interviene en el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, hablando ya de los EPIC, grupo de afecciones heterogéneas, son diferentes cada una de ellas, pero que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte del capilar, ¿no? Y la parte alveolar, ¿no? Y entre ellos el espacio intersticial, ¿no? Entonces, y en estos componentes se produce la difusión, ¿no? Entonces tenemos membrana basal epitelial y membrana basal capilar y el intersticio. Entonces, estas patologías van a afectar predominantemente a las estructuras alveolo-intersticiales, alveolo-intersticiales. Y si persisten en el tiempo, ya en estadio 2002, bueno, excepto para las de neumonías intersticiales idiopáticas, que sí salió una otra clasificación posteriormente, pero tenemos aquí dentro del 2002 las de causa conocida o asociadas, ¿no? ¿Como cuáles? Las asociadas a enfermedades del colágeno. Una enfermedad del colágeno que me pueda producir EPIC, que conozcan. Una enfermedad del colágeno, o sea, una enfermedad autoinmune que pueda ¿Esclerodermia? esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, ¿no? Entonces, es importante preguntar dentro de la historia clínica. Neumoconiosis relacionados a lo que es minería, inducidas por fármacos y radioterapia al tórax, ¿no? No cualquier radioterapia. Fármacos como el metrotexate, por ejemplo. Neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Asociadas a enfermedades hereditarias. Que son más raras, ¿no? Las primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas, como la sarcoidosis, microlitiasis alveolar, linfangioleiomyomatosis, que es muy rara, ¿no? Tuvimos una en el hospital, pero desgraciadamente falleció hace una semana, ¿no? Porque son enfermedades que muchas veces no tienen tratamiento. Eosinofilias pulmonares, histocitosis de células láminas, amiloidosis. Entonces, en cuanto a las neumonías intersticiales idiopáticas, eh, posteriormente, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Salió esta clasificación del 2013, donde ya las clasifica en principales neumonías intersticiales idiopáticas y las raras, y las no clasificables. Dentro de las principales tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, que junto a la neumonía intersticial no específica idiopática,
son las enfermedades crónicas fibrosantes, las principales. Las relacionadas al tabaco, la bronquiolitis respiratoria asociada a EPI, neumonía intersticial descamativa. Las neumonías intersticiales idiopáticas agudas y subagudas, como la neumonía organizativa criptogénica y neumonía intersticial aguda, ¿no? Y las otras son raras y no clasificables. En el 2002 también se hizo una relación, ¿no?, de la entidad clínica con el cuadro clínico, siendo los principales el cuadro histológico NIU, neumonía intersticial usual, relacionado mucho con la fibrosis pulmonar idiopática, y la neumonía intersticial no específica, ¿no?, con patología del mismo nombre, ¿no?, y que constituyen más de los 2/3 de las neumonías intersticiales idiopáticas. Sin embargo, las mismas manifestaciones radiológicas y anatomopatológicas pueden aparecer en otras enfermedades como conectivopatías, o sea, las autoinmunes, alveolitis alérgica extrínseca crónica y reacciones pulmonares a fármacos. O sea, estos cuadros histológicos no son exclusivos de estas entidades clínicas. Ahora, en cuanto a la patogenia, ¿no? Entonces, en cuanto a la patogenia, entonces va a haber un daño a nivel del epitelio o también un daño a nivel de la microvasculatura pulmonar, ¿no? Entonces va a haber un daño. Entonces, ¿qué es lo que va a producir este daño, no? Va a haber reclutamiento de fibroblastos, ¿no? El reclutamiento de fibroblastos a través de los fibroblastos residentes, a través de los miofibrocitos circulantes, ¿no? Esa es una. ¿Qué más se va a producir? Se van a producir liberación, el epitelio dañado va a producir factores de crecimiento, como los factores de crecimiento derivado de plaquetas, por ejemplo. ¿Qué más va a existir? ¿Qué más se va a producir? Reclutamiento de leucocitos. ¿Qué más se va a producir? Va a haber las células mononucleares y las células T, va a liberar mediadores profibróticos, ¿no? Todo esto se produce en forma sucinta. Estos fibroblastos se van a activar, ¿no? Estos fibroblastos se van a activar, que son las principales células involucradas, ¿no? Entonces, estos fibroblastos activados se van a transformar en miofibroblastos, y estos miofibroblastos van a producir una secreción excesiva de la matriz extracelular que le va a dar rigidez al pulmón, ¿no? Y esto va a tener una mecanoestimulación, o sea, esta misma rigidez, esta misma secreción excesiva va a hacer de que nuevamente el círculo se repita, ¿no? Van a ser nuevamente fibroblastos activados, todo lo que se ha mencionado, y más, y cada vez más, y cada vez más, ¿no? Entonces, esos a grandes, en forma muy sucinta, lo que es la patogenia, ¿no? Entonces, pero cada patología tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática va a haber una respuesta anormal. En la proteinosis alveolar va a haber depósitos de tejido proteináceo, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto es de la fibrosis pulmonar, ¿no? En la fibrosis pulmonar va a haber una respuesta anormal que va a conducir al pulmón fibrótico. Ante alguna injuria, ¿no? La respuesta normal va a preservar las membranas basales, ¿no? Sí, va a haber restauración de los neumocitos tipo 1, ¿no? Va a haber depósito de fibroblastos, pero las membranas basales se van a preservar y por lo tanto la función de la hematosis va a seguir. Pero en una respuesta normal, el pulmón ya se torna fibrótico y se pierden las membranas basales y por lo tanto, ahí sí la hematosis se altera totalmente. Cuando ya esto progresa en estadios más avanzados, ¿no? Va a existir destrucción progresiva de las unidades alveolo-capilares. Esto va a producir alteración de la difusión de gases, o sea, la hematosis, por lo tanto, va a existir una insuficiencia respiratoria crónica que va a producir un incremento en la presión en la arteria pulmonar, y esto te va a producir una insuficiencia cardíaca derecha que cuando está relacionado a causas pulmonares se va a llamar cor pulmonale.
Esta destrucción progresiva de las unidades alveolocapilares va a producir que el parénquima pulmonar se vea más pequeño, destrucción con dilatación de vías aéreas y formación de cavidades quísticas, el famoso pulmón, ¿no? En panal de abeja, ¿no? Entonces, cuando existe ya panalización, entonces ya estamos hablando ya prácticamente de estadios avanzados. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de los EPIC es muy dificultoso. Una cosa es diagnosticar EPIC y otra cosa es saber qué tipo de EPIC tiene el paciente, ¿no? Ese es lo dificultoso, ¿no? Entonces, en muchos países, inclusive es una subespecialidad de la neumología, ¿no? En otros países existen centros, hospitales, clínicas, solamente para los estudios de EPIC. Acá no lo tenemos, ¿no? Desgraciadamente no lo tenemos. Entonces, en la evaluación diagnóstica inicial debe enfocarse en buscar, mediante la historia clínica y el examen físico, ¿no? Claves diagnósticas, como son los antecedentes laborales, ¿no? En qué trabaja el paciente, ¿no? Ocupaciones comunes y corrientes, como el carpintero, como el de construcción civil, o sea, el de albañil. Yo no veo ningún albañil que utilice su respirador, ¿no? A lo mucho utilizan un trapo y punto, ¿no? Como el soldador, como la señora que vende chicha y cocina con leña, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, antecedentes laborales. Panadero que trabaja con el horno de leña, etcétera, ¿no? Entonces, son ocupaciones comunes y corrientes. Uso de medicamentos como el metotrexate, nitrofurantoína, exposición a agentes ambientales orgánicos e inorgánicos, que también tiene que ver con la ocupación, elementos clínicos propios de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque las enfermedades autoinmunes pueden fibrosar el pulmón, entonces hay que saber si es que el paciente tiene esas enfermedades autoinmunes o síntomas de enfermedades autoinmunes que aún no han sido diagnosticadas. Cáncer y radioterapia principalmente al tórax, antecedentes familiares de enfermedades similares, porque algunas tienen tendencia familiar como la fibrosis pulmonar idiopática y la asociación con tabaquismo. Entonces, el tiempo de enfermedad en agudas nos puede orientar hacia los diferentes tipos de neumonías. Si es un tiempo de enfermedad crónico, fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis, sarcoidosis asociadas a enfermedades del colágeno. En cuanto a la edad, frecuente entre 20 a 40 años, sarcoidosis, granulomatosis de célula de Langerhans, bronquiolitis, linfangioliomyomatosis. Mayores de 55 años, fibrosis pulmonar idiopática. En edad fértil, la linfangioliomyomatosis. Fumadores, ¿no? Estas patologías que están aquí. Antecedentes familiares. ¿Quiénes tienen tendencia familiar? La principal, la fibrosis pulmonar idiopática. Historia ocupacional y laboral, ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Fármacos o tratamientos como la amiodarona, nitrofurantoína, citostáticos, radioterapia. En el cuadro clínico, ¿cuál es lo similar entre todos los EPIC? Dentro de los síntomas, la disnea de esfuerzo, que cada vez es progresiva, y la tos seca, que también es progresiva, cada vez más exigente, más exigente, más exigente, inclusive no lo deja comer, no lo deja dormir en estadios más avanzados. En la exploración física, el ruido agregado más común es los crepitantes, que en fibrosis pulmonar es el crepitante tipo velcro, ¿no? Que generalmente está en las bases pulmonares, ¿no? La presencia de acropaquias o dedos en palillo de tambor. Pueden haber signos de enfermedades sistémicas como una enfermedad autoinmune, ¿no? Si la enfermedad autoinmune es la causa de EPIC de este paciente, aparte de los síntomas del EPIC, va a haber los síntomas, pues los síntomas de esta enfermedad autoinmune, ¿no? Y en fases avanzadas, signos de cor pulmonar, como vemos acá, relacionados al incremento de la presión venosa central y periférica, como la ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, ¿no? Ascitis, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular. Pero no necesariamente tienen que haber crépitos. Hay algunas que sibilan, ¿no? Como vemos acá. Hay algunas que producen neumotoras, hay algunas que producen también derrame pleural, ¿no? Hay algunos que producen hemoptisis, como la hemorragia pulmonar y la vasculitis. Entonces, eso es en forma sucinta el cuadro clínico. Exploraciones complementarias. El inicio del screening siempre es la radiografía de tórax, donde te va a mostrar un patrón intersticial, pero que en estadios iniciales es de baja sensibilidad.
¿no? Entonces, no solamente te va a mostrar un patrón intersticial, también va a valorar complicaciones asociadas como neumonía, neumotórax y cáncer de pulmón, ¿no? Muchos de ellos son fumadores, entonces no necesariamente van a tener EPIC solo, pueden tener 2 o más enfermedades en su pulmón, como el cáncer de pulmón. Y siempre se comparan las radiografías, ¿no? Siempre la nueva con las anteriores radiografías, ¿no? Para valorar la progresión y la gravedad del proceso. Entonces, las lesiones tienen diferente localización. Hay algunas que son en las zonas basales del pulmón, como la fibrosis pulmonar idiopática, y otra en las zonas apicales, ¿no? En los lóbulos superiores, como la sarcoidosis, ¿no? Generalmente hay disminución del tamaño de los campos pulmonares, pero cuando está asociada con otra enfermedad como el EPOC, este tamaño pulmonar no va a estar disminuido, puede estar normal o aumentado. Pero el examen real, de imagen real, ¿no?, que se debe pedir es la tomografía axial computarizada de tórax de alta resolución, que permite la realización de cortes finos, menores de 2 milímetros de grosor, ¿no? Y esto permite reconstrucción de alta resolución que permite demostrar detalles finos del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, esta tomografía, este tipo de tomografía es un estudio útil para definir diagnóstico, ¿no? Muchos puede dar diagnóstico, pronóstico y potenciar respuesta al tratamiento. Como criterio diagnóstico, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática. También valora las extensiones de lesiones en la naturaleza, ¿no? Y si vas a hacer algún procedimiento como una broncoscopía o una biopsia, ¿no? A través de esta tomografía defines a qué lugar vas a entrar a hacer estos procedimientos. Entonces, las lesiones intersticiales se agrupan en 5 patrones básicos: lineal, reticular, nodular, vidrio deslustrado, esmerilado, quístico, condensación, consolidación, ¿no? Y tenemos el lineal reticular, señalado por las flechas, el nodular, señalado por las flechas, vidrio esmerilado, ¿no? Como ven aquí, casi en todos los campos pulmonares. El patrón quístico o la panalización, ¿no? Condensaciones, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Entonces, la combinación de estos van a dar los diferentes patrones, ¿no? En la fibrosis pulmonar idiopática, donde se va a ver la neumonía intersticial usual, ¿no? Generalmente las lesiones son periféricas, como ven acá, periféricas al inicio, pues, ¿no? Y existen bronquiectasias en fila, ¿no? Pueden haber 2, 3 filas de estas bronquiectasias, ¿no? Y en estadios finales, pues ya existe la panalización, ¿no? Ya está todo deformado. En la neumonía intersticial no específica, las opacidades en vidrio esmerilado son de distribución subpleural y simétrica, como ven acá. La artritis reumatoidea también te puede fibrosar en forma importante el pulmón, ¿no? Las neumonías organizadas también te pueden fibrosar en forma importante. Entonces, eso es en cuanto a la radiología. En cuanto a la función respiratoria, nos va a servir para definir severidad, pronóstico, seguimiento y respuesta al tratamiento. Las principales pruebas para ver función respiratoria. Entonces, la función respiratoria no te va a definir qué tipo de PIC es, sino te va a servir para lo que dice ahí. Tenemos la espirometría forzada con prueba de broncodilatación, que aquí te va a dar un patrón restrictivo. La prueba de difusión del monóxido de carbono, que va a estar disminuida. Petismografía, que es la única que te mide todos los volúmenes pulmonares. La espirometría no te mide todos los volúmenes pulmonares, eso lo hace la petismografía, y donde vamos a determinar que la capacidad pulmonar total y los volúmenes pulmonares están disminuidos. Y la test de marcha de los 6 minutos, que también nos sirve para pronóstico, al igual que la capacidad de difusión del monóxido de carbono. De acuerdo a lo que estés sospechando, puedes hacer lavado bronquialveolar, ¿no? Para hacer diferentes exámenes de acuerdo a lo que estás sospechando, como indica el cuadro. De acuerdo a lo que estás sospechando, ¿no? Qué tipo de PIC estás sospechando, puedes hacer exámenes hematológicos, ¿no? Como por ejemplo en la sarcoidosis, puedes encontrar hipercalciura, hipercalcemia. Si estás pensando en artritis reumatoidea, ¿no? El factor reumatoidea te va a salir positivo, ¿no? Y la biopsia, ¿no? Entonces, la biopsia puede ser transbronquial
o biopsia pulmonar. La biopsia transbronquial puede permitir el diagnóstico de sarcoidosis, tuberculosis, proteinosis celular, metástasis, neumonía eosinofílica principalmente, pero difícilmente permite diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cuando la información clínica y el patrón de la tomografía no son diagnósticos, se debe considerar la biopsia pulmonar, ¿no? Que es diferente a la transbronquial. Y esta puede ser por toracoscopía o a cielo abierto, ¿no? Y esto sí te va a, a permitir el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática o la neumonía intersticial no específica. La biopsia pulmonar quirúrgica, o sea, cielo abierto, no se recomienda en pacientes con deterioro pulmonar avanzado. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico, la historia clínica completa, ¿no? Evalúas las radiografías de tórax actual y previas, ¿no? Los exámenes los vas a solicitar de acuerdo a lo que estás sospechando, ¿no? Y también dentro de ellos tienes que pedir las pruebas de función respiratoria, como la espirometría, con test de broncodilatación, ¿no? Inclusive gasometría si el paciente está en insuficiencia respiratoria, pletismografía, la prueba de difusión del monóxido de carbono. Y otros exámenes de acuerdo a lo que decidas. Pero todos van a tomografía axial computarizada de alta resolución, a través de la cual vas a hacer una fibrobroncoscopía para obtener un lavado bronquioalveolar y una biopsia transbronquial. Si con eso llegaste al diagnóstico, magnífico, procedes al tratamiento si lo hubiera, porque no todos los EPIC tienen tratamiento. Si no llegaste al diagnóstico, tienes que ir a una biopsia pulmonar, que puede ser por videotoracoscopía o biopsia pulmonar abierta. Parece fácil, pero no lo es. El elemento más importante en el diagnóstico correcto de todas las enfermedades intersticiales es la discusión multidisciplinaria. Interviene no solamente el neumólogo, sino el patólogo, el radiólogo, el reumatólogo, ¿no? Entonces, no siempre o no es fácil saber qué tipo de PIC tiene el paciente. Diagnóstico diferencial, insuficiencia cardíaca, bronquiectasias, neumonía, linfangitis carcinomatosa, infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimidos, como es la neumocistosis, hemorragia pulmonar difusa, neumonía lipoidea. El tratamiento, primero la prevención. Si conoces el agente causal, porque no siempre lo vas a conocer, evita la exposición. Los fármacos van a depender del tipo de enfermedad. Una vez que administraste el fármaco, tienes que ver si es que el paciente está mejorando a través de criterios clínicos, radiológicos y funcionales. Y en algunas EPIC puedes hacer trasplante pulmonar, ¿no? Pero el trasplante pulmonar es muy diferente a otros trasplantes. La sobrevida de un paciente con trasplante pulmonar es de aproximadamente 5 años, ¿no? O sea, tampoco no es de que te ponen otro pulmón y ya vas a vivir un montón de años. No es así, ¿no? Pero va a depender del tipo de PIC, ¿no? En fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, que no se sabe la causa, porque por eso es idiopática, a veces hay casos en que trasplantan el pulmón y ese nuevo pulmón trasplantado se fibrosa, ¿no? Entonces, hablando de fibrosis pulmonar idiopática, que es el más frecuente, solamente en cuanto al algoritmo de tratamiento hay que determinar el compromiso funcional, ¿no? Si la capacidad vital forzada es mayor de 50% y la prueba de monóxido de carbono mayor de 35%, hay que ver si es que el paciente recibía tratamiento previamente, que el tratamiento clásico anterior de años atrás y que tenía elevada mortalidad era la prednisona, la satioprina y la N-acetilcisteína, ¿no? Si recibía este tipo de tratamiento y estaba estable más de 6 meses, ¿no? Entonces había que revisar si realmente era fibrosis pulmonar idiopática, porque la gran mayoría se moría en un transcurso de 2 años. Si a pesar de este tratamiento es progresiva, ¿no? Iba hacia los nuevos antifibróticos, como son la pirfenidona y la nintedanib. Si no recibía tratamiento clásico, iba, ¿no? De frente a estos antifibróticos, ¿no? O algún ensayo clínico que se estuviera haciendo. Si el compromiso era severo, ¿no? O progresaba a pesar de los antifibróticos, había que ver si es que podría, ¿no? Ingresar a un trasplante o no. Generalmente no. Y terapias no farmacológicas como el oxígeno, ver, tratar el reflujo gastroesofágico, ¿no? Etcétera.
Entonces, la pirfenidona es un fármaco con propiedades antiinflamatorias y antiproliferativas que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, pero tiene muchos efectos gastrointestinales que muchas veces el paciente no lo tolera. Es caro, hay que estar dando progresivamente las tabletas, ¿no? Y muchas veces no lo toleran los pacientes. Nintedanib, inhibidor de la tirosinasa quinasa, que bloquea el proceso de fibrogénesis y que está indicado en la fibrosis pulmonar idiopática. Y los efectos secundarios también son gastrointestinales y hepatotoxicidad. Las complicaciones, exacerbaciones agudas que generalmente son infecciosas, hipertensión pulmonar en estadios avanzados, reflujo gastroesofágico, síndromes de apneas, hipopneas y carcinoma broncogénico cuando hay tabaquismo asociado principalmente. Prevención, obviamente evitar factores de riesgo. El tabaquismo, hay que ver la ocupación, ¿no? La prevención, la bioseguridad, ¿no? Los hobbies que tenga el paciente, hay algunos que tienen unos hobbies medio raros, ¿no? Que involucra riesgo, ¿no? Los viajes, a dónde van, ¿no? Lugares contaminados, ¿no? En dónde vive, los antecedentes familiares para hacerse las detecciones oportunas y los diagnósticos precoces, tratamientos previos, ¿no? ¿Qué tratamiento está recibiendo? Si es que consume drogas, síntomas de enfermedades sistémicas como las autoinmunes, factores de riesgos para VIH. Entonces, este es un grupo de afecciones heterogéneas con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares que afectan predominantemente a las estructuras alveolos intersticiales y en estadios más avanzados y a la pequeña vía aérea y vasculatura pulmonar. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares, tenemos dentro de los de imágenes la tomografía axial compactarizada de tórax de alta resolución, ¿no? Que no solamente nos puede definir diagnósticos, sino también nos puede servir para el pronóstico y determinar respuesta al tratamiento. Entonces, el elemento más importante en el diagnóstico correcto de estas enfermedades es la discusión multidisciplinaria. Y en cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática, en relación al tratamiento farmacológico son importantes el nintedanib y la pirfenidona, que son los nuevos antifibróticos que se están utilizando actualmente. Bueno. Estas son las dos clases. Yo supongo que deben estar tan cansados como yo. Si no tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Bueno. No, doctora. Ok, entonces si no tienen ninguna pregunta, doy por concluida la clase. Que tengan buenas noches, alumnos. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, buenas doctora. noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.